Bienvenidos al podcast ADN Transformador, el lugar para líderes, innovadores y emprendedores que quieren traer soluciones a los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad. Nuestra misión, movernos de la inercia e indiferencia hacia la esperanza y la acción. Cada semana traemos conversaciones inspiradoras y profundas de nuestro equipo y con agentes de cambio que nos comparten sus desafíos, reflexiones, herramientas y aprendizajes para poner en práctica en tu día a día. Queremos inspirarte a tomar acción, a liderar con propósito y a transformar tu propio ADN. Comencemos este viaje de inspiración y aprendizaje juntos. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del ADN Transformador. Este podcast en donde queremos traer ejemplos de personas reales y de situaciones reales y de ofertas reales que están haciendo a las personas que quieren ser agentes de transformación o que están siendo agentes de transformación en el mundo, es decir, personas que se están transformando y aprovechando su transformación personal para generar también transformación en los sistemas de los cuales hacemos parte. Y como tenemos costumbre en este tipo de espacio donde tenemos invitados o invitadas, en este caso un invitado especial, que es Ernesto Santoyo, yo voy a arrancar presentando a Ernesto, primero que todo porque lo curioso de Ernesto es que Ernesto fue compañero mío del primer colegio, bueno, en realidad el segundo colegio donde yo estudié en 3 colegios, y el segundo colegio donde yo estudié se llama el Colegio Emanuel Dalzón, y un día Ernesto se me acercó y me dijo, ¿qué hubo, Andrés? Usted y yo no estudiamos juntos, y yo, ¡ay, qué buena memoria la suya! Jugábamos fútbol de pequeños, de chiquitos. Así que esa es la primera experiencia, pero a partir de esa conexión, que ese fue un encuentro cuando Ernesto se estaba formando como coach. Ernesto viene del mundo corporativo, trabajó por muchos años en una organización con la que nosotros hemos trabajado y que es cercana a nosotros, que es SAP, y él decidió formarse como coach y se formó como coach en la escuela de la que nos formamos también Carolina, Elsa y yo, y de la que yo fui mentor durante como 11 años aproximadamente. Y cuando hicimos ese reencuentro, a partir de ahí como que empezamos a volver a estar cerquita y como en contacto. Y desde hace unos años, y en particular cuando Ernesto tomó la decisión, él va a contar más de esto, pero cuando Ernesto tomó la decisión de retirarse de su rol como ejecutivo en el mundo corporativo, decidió metérsele al tema del coaching y a la consultoría particularmente, específicamente desde la perspectiva de liderazgo, pero integrando el tema de la tecnología. Y esa es la razón por la cual nos parece, y me parece a mí, súper valiosa esta conversación. Estamos en un mundo en donde hoy en día, una de las cosas que yo escucho prácticamente a diario, si es que de verdad no es a diario, es el reto, el desafío que significa la incorporación y la integración de la tecnología en nuestra vida diaria. ¿Cómo es que va a ser el impacto de la inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar? En fin. Y nosotros en el ADN Transformador creemos que una de las cosas que puede ser muy útil justamente es la tecnología para apoyar los procesos de transformación de nosotros como seres humanos y de los sistemas de los cuales hacemos parte. Y desde hace algunos meses venimos trabajando con Ernesto como parte de la red del ADN Transformador en una oferta bien particular y bien interesante, que es como el foco de esta conversación. Vamos a conversar primero otras cosas, pero nos vamos a ir a este foco de la conversación, y es: Ernesto desarrolló una aplicación asistida con inteligencia artificial para tomar los resultados de las encuestas de riesgo psicosocial, que son obligatorias para las empresas en Colombia y en algunos países de la región, e identificar brechas de liderazgo. ¿Y eso por qué es importante? Porque esas brechas de liderazgo son la fuente de los riesgos que aparecen en esa encuesta. Y de eso queremos conversar y ver lo que eso significa, lo que eso implica y la potencialidad de esto hacia el futuro. Es un poquito como el contexto de la conversación. Pero antes de meternos en eso, pues nada, entonces así les presenté un poquito a Ernesto. Estamos también con Caro Gómez, que ustedes la conocen, parte del equipo del ADN Transformador. Y Ernesto, pues como les digo, es miembro hoy en día de la red del ADN Transformador. Pero quisiera, Ernesto, que te presentes en tus propias palabras, que cuentes lo que tú quisieras que la gente escuche también de ti.
Bueno, Andrés, muchas gracias. A ver, muchas gracias por tu introducción, que digamos es bastante detallada en muchas cosas interesantes. Yo vengo del mundo de la tecnología, duré trabajando entre IBM y SAP cerca de veintitantos años en roles de marketing, ventas, desarrollo de negocio. Y disfruté mucho mi tiempo en la tecnología, ¿no? Es un tema que me apasiona. En ambas empresas tuve la oportunidad de conocer tecnologías de punta. Estas dos empresas son empresas de, digamos, líderes a nivel mundial. Pero tuve un momento ya en mi vida en el que comencé a sentirme un poco fuera de lugar, ¿no? Ya me había hecho coach en Newfield. Yo llevo también cerca de 12 años de haberme eh, certificado como coach, y esa vida de estar en el negocio y como empleado comenzaba a pesarme un poco, ¿no? Es decir, el marketing que me encantaba en un momento de mi vida y que todavía me sigue me pareciendo interesante, comenzó a quedarse rezagado frente a mi inquietud con respecto a el desarrollo humano, a cómo convivimos, a cómo nos comportamos y por qué nos comportamos como nos comportamos. Y por ahí comencé a tener inquietud por las organizaciones. Las organizaciones también me han parecido un lugar del fenómeno humano supremamente interesante, con una palanca muy poderosa de transformación hacia la sociedad, eh, y con una cantidad de características bien atractivas en función de lo que se puede hacer desde el coaching y desde el liderazgo, que son dos temas que a mí me gustan mucho. Entonces, me retiré hace 2 años y medio de SAP, en donde estuve haciendo funciones de gerente para la región de Latinoamérica Norte en marketing, marketing de campo, para las diferentes líneas de negocio de SAP, para canales. Estuve trabajando mucho tiempo con canales. También trabajé con algunos segmentos específicos de industria. Eh, y me retiré para dedicarme a esto, exclusivamente al tema de la consultoría, con énfasis en el liderazgo y en el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, vengo con el tema del bienestar trabajando hace ya unos 3 o 4 años, eh, con la intención de que las organizaciones tengan más foco en crear bienestar para sí mismos y para las comunidades en las que trabajan. Y ese movimiento tiene que ver con que las organizaciones hagan un switch, ¿no? Y deje de ser como lo más importante la generación de las utilidades, y también comiencen a balancear una participación más activa en la sociedad desde la construcción de bienestar. Entonces, bueno, por ahí he venido haciendo un camino, y en ese recorrido me encontré también hace ya un tiempo con unas normas de riesgo psicosocial, que son leyes en Colombia, en Perú, en Chile, en México también hay leyes en función de riesgo psicosocial, y que al estar regidas por la ley, las organizaciones más o menos en estos países tienen que cumplir con unos estándares mínimos, que básicamente lo que buscan es que los empleados pues tengan un riesgo bajo y tengan una buena calidad, vamos a decir, laboral, ¿sí? Entonces ese tema es supremamente interesante porque usualmente las organizaciones lo ven como una norma por cumplir, más sin embargo, desde el coaching y desde el liderazgo se pueden, como tú decías, Andrés, observar una cantidad de características que se pueden inferir como hipótesis de lo que sucede en una organización en función de estas características de riesgo. Entonces, ese es un proyecto en el que estoy trabajando, que me tiene muy contento y que he visto una resonancia eh, muy fuerte con las organizaciones cuando comenzamos a conversar de lo que podemos hacer a partir de ahí. Buenísimo, buenísimo. Uh-huh. Antes de meternos un poquito en la propuesta, su origen y demás, déjame preguntarte,
sobre como el marco de la propuesta que tú lo acabas de traer y es el tema del bienestar. Cuéntanos un poquito más de qué es lo que en tu experiencia te llevó a poner los ojos en este tema del bienestar y qué lo hace como tan relevante y tan importante para ti. Qué bonita pregunta, Andrés. A ver, para mí el bienestar es una inquietud, ¿no? Es un anhelo propio de vivir bien, de vivir saludable, de vivir de manera sana, de poder contribuir también a nuestra sociedad. Y siendo esa una inquietud, ¿no? Entonces, pues comencé a ver eso, cómo me lo puedo vivir yo mismo y cómo puedo comenzar a poner, digamos, ideas en el mundo para que ese bienestar pueda florecer, ¿no? Entonces, digamos, es una inquietud que a mí me toca mucho las fibras, como un desafío. Yo aspiro a vivir de una manera más coherente. Y por ahí eh, fue que tomé la decisión de retirarme, de hacer lo que estaba haciendo, que tengo mucha gratitud por el mundo corporativo, mas sin embargo, yo no me sentía muy coherente en razón a escucharme a mí mismo y lo que yo quería hacer, ¿no? Yo, como muchos de mis compañeros y amigos empleados, pues usaba todo mi tiempo en función de unos proyectos de negocio de las organizaciones y me quedaba poquito tiempo para poder perseguir las inquietudes mías. Entonces, en ese camino de bienestar y coherencia, pues elegí ser coherente y dar un paso hacia, hacia la búsqueda de una construcción de este emprendimiento de consultoría, que a mí me genera una satisfacción enorme poder estar en función de esta construcción, ¿no? Que es una construcción que pretende expandir el bienestar desde las organizaciones hoy día. Y entonces, por ahí va la cosa. Ernesto, ahí escuchándote y como hilando, uniendo los puntos, como dice el dicho, y es, empiezas a ver en ti como esta falta de coherencia, esta falta de integración, y luego aparece como este nuevo mundo donde estás buscando bienestar y hacerlo a través de el riesgo psicosocial. Más allá de haber encontrado el riesgo, que fue lo que nos dijiste, encontré los riesgos psicosociales, ¿tú crees que desde esa medición del riesgo psicosocial en las organizaciones, podrían las personas, los líderes eh, y como cada individuo dentro de una organización identificar si se encuentra como en ese riesgo? Porque yo creo que pues la palabra psicosocial lo dice, estoy en un riesgo como tal de tal vez no estar en coherencia, y eso pone pues una sobrecarga, una falta de apoyo. eh, ¿Cómo, cómo ves tú ese vínculo y ese salto de yo estoy en esta situación de coherencia y me aparece los riesgos psicosociales? ¿Cómo ves tú ese puente ahí? Pues eso fue tal vez como una coincidencia, ¿no? Yo había ya desarrollado un ofrecimiento de bienestar organizacional en función de buscar esa coherencia, por decirlo así, ¿no? ¿Para qué existe la organización? ¿Cómo cada miembro de la organización tiende un vínculo a ese propósito de la organización que sea coherente también con la vida de esas personas? Y cómo desde la capacidad de los líderes y de las personas, a través de las conversaciones, construir un camino hacia un futuro. Entonces, cuando tú me preguntas si las personas en la organización notan eso, eh, yo diría que hay veces no, ¿no? Fíjate el caso del burnout, ¿no? La gente sigue trabajando hasta que llega a ese nivel de agotamiento extremo que, que los saca, digamos, del juego. Entonces, el tema del riesgo es de una magnitud muy importante en la vida de los seres humanos.
Y la capa, digamos, de conciencia de la organización es, lo diría, por decirlo así, baja, ¿no? Las personas usualmente, como fue mi historia, yo duré mucho tiempo trabajando con mucha intensidad en función de unos objetivos de negocio, pero mi propia vida, mis inquietudes, lo que yo buscaba estaba por allá, más al fondo. eh, y siendo yo coach con varios años de experiencia y estudios, eso fue floreciendo poco a poco hasta que ya me golpeaba la puerta muy duro y es cuando yo elegí comenzar en un camino diferente, ¿no? Entonces creo que sí hay una luz, los datos de riesgo psicosocial claramente marcan en una organización temas muy interesantes, por ejemplo, se puede observar si hay coherencia entre la cultura declarada y lo que sucede realmente en la organización. Se puede ver temas muy claros de estrés, ¿no? De sobrecarga, de confianza en el liderazgo, y todos esos temas dan luces en términos de cómo están determinados grupos de población dentro de la organización. Y esa también es una oportunidad como para comenzar a observar ese camino hacia la coherencia, hacia el bienestar, hacia el cuidado, y no solamente eso, ¿no? Hacia unos mejores resultados en la organización. Porque fíjate que la gente que trabaja feliz, pues es más productiva, ¿no? Son datos que están en diferentes estudios de las grandes consultoras. Entonces, el bienestar no solamente, digamos, agrega valor para la persona, también agrega un valor muy importante hacia la organización. Mm. Ernesto, ¿en qué momento tú te das cuenta de que hay quizás no solamente una correlación, sino una relación incluso de causalidad entre el riesgo psicosocial y las brechas de liderazgo? Eh, a ver, yo soy formado en un modelo de consultoría que se llama liderazgo generativo. En ese modelo, digamos, hay una cantidad de características y una estructura de liderazgo bien explícita. Ese modelo de consultoría parte de un diagnóstico que es como una serie de entrevistas y de conversaciones en donde se recolecta un poco de información. Y en el ejercicio de hacer eso, ¿cierto? De hacer el camino de la consultoría a través de esos diagnósticos, eh, pues me encontré con varios diagnósticos que en las organizaciones existen y que son frecuentes. Las organizaciones hacen encuestas de clima, hacen este riesgo psicosocial, algunas hacen pulsos dentro de la organización, encuestas propias. Entonces, hay una cantidad de información que ya está, que ya existe dentro de las organizaciones. Y muchas de ellas ya tocan temas que tienen que ver con características de liderazgo, ¿no? Y hay otros elementos que si bien no lucen como características de liderazgo, hay síntomas que sí pueden inferir, se puede inferir alguna hipótesis en función de qué pasa con el liderazgo. Y el liderazgo es trascendente porque es el fenómeno de la interacción entre las personas dentro de la organización. Y entonces se podría decir que prácticamente todo pasa por ahí, todo pasa por esa línea, por esa conexión humana entre líderes y colaboradores. Eh, entonces llegué a esa inferencia por esos dos motivos, ¿no? Por una estructura de conocimiento profundo del liderazgo y por una cantidad de información existente dentro de las organizaciones. Entonces yo ahí vi como estas encuestas se pueden utilizar para poder observar qué características tiene el liderazgo. Mm. Y seguramente vamos a ir para allá, pues la inteligencia artificial puso una potencia grandísima porque justamente sirve para juntar esos dos mundos, ¿no? Esa cantidad de data con un montón de conocimiento alrededor del liderazgo y poder observar esas correlaciones de una manera muy explícita y muy ágil. Eh, entonces, bueno, eso es. Súper. Ujú. Oye, ¿qué dirías tú? Bueno,
Contemos un poquitico primero que todo, la gente, para que la gente que nos está escuchando, las personas que nos están escuchando también puedan como entender un poquitico más de qué va la propuesta, porque hemos hablado un poquito como acerca de la propuesta, pero no hemos contado la propuesta de qué va. La propuesta pues que tú has desarrollado y que hemos desarrollado también conjuntamente es básicamente tomar los resultados de las encuestas de riesgo psicosocial, pasarla por una aplicación que está asistida con inteligencia artificial para producir primero que todo un reporte de diagnóstico. Ese reporte de diagnóstico conecta justamente los riesgos psicosociales con brechas de liderazgo y a partir de ahí se hace una propuesta de un programa de desarrollo de liderazgo. ¿Ese podría ser un resumen razonable de lo que es la propuesta? Sí, total. Ajá. Ok. Sí. ¿Qué hace que esta propuesta que acabo como de describir sea diferente de otros diagnósticos de riesgo psicosocial o de otros programas de liderazgo existentes? Sí. Bueno, hoy día, y por ser un tema regulado, entonces hay una batería de riesgo psicosocial en Colombia. Uno de sus componentes es esta encuesta. Y la encuesta identifica esas características en diferentes niveles de riesgo y describe cómo se encuentra la empresa. Entonces, dice estas características, por ejemplo, el desarrollo dentro de la organización, o el control y la autonomía, o el apoyo del liderazgo, o el nivel de estrés, o la carga laboral. Esas están, por decir algo, algunas de ellas están en una calificación de riesgo muy alto o alto, ¿no? Y algunas que no están en ese nivel de riesgo. A las organizaciones les preocupa, pues, todas aquellas que están en ese nivel muy alto o alto, y algunas otras también van a requerir trabajo con el ánimo de generar un ambiente psicosocial saludable, ¿sí? Entonces, los diagnósticos hoy día son descriptivos, ¿sí? Son descriptivos, entonces te dicen, esta es su situación. Lo que nosotros hacemos es que a partir de esa descripción analizamos varias cosas. Por un lado, ¿cuáles son las posibles brechas con respecto a un liderazgo óptimo? ¿Sí? Entonces encontramos deficiencias, por llamarlo así, en el liderazgo a partir de eso. Y eso ya es una novedad. Es decir, planteamos hipótesis sobre qué cosas pueden estar fallando el liderazgo y lo vemos desde 4 capas. La primera capa son las prácticas de liderazgo y ahí analizamos 19 diferentes prácticas de liderazgo que pueden estar fallando, ¿sí? Analizamos también la coordinación de acciones en los procesos desde la capacidad de los líderes de coordinar adecuadamente programas, planes, que puedan hacer seguimiento adecuadamente. Entonces vemos la capa de coordinación. También vemos una capa de constitución de equipos que se llama el lugar como constitutivo, donde se fijan los parámetros del equipo, hacia dónde van, cuáles son los estándares de ese equipo, cómo se sienten satisfechos con el trabajo que están haciendo. Entonces hay una serie de conversaciones, son 13 conversaciones que se llaman constitutivas y ese nivel de constitución también lo vemos. Entonces van ahí 3 capas. Y vemos otra capa, que es la capa sistémica, desde un modelo que se llama la brecha del ser y del hacer. Y ahí lo que observamos es qué es lo que la empresa declara públicamente, pero qué es lo que se ve reflejado en el riesgo psicosocial, ¿no? Por ejemplo, empresas que pueden estar declarando el cuidado de sus empleados como uno de los elementos fundamentales de sus premisas, mas sin embargo tiene un nivel de estrés alto en el 40% de la población. Entonces ahí hay como una brecha entre lo que dicen y lo que hacen. Entonces, en esos 4 elementos, dada la característica descriptiva que arroja el reporte de riesgo psicosocial, el modelo plantea una serie de hipótesis, porque el fenómeno puede estar, la causa raíz de ese riesgo psicosocial puede encontrarse en cualquiera de esos diferentes elementos de capas que analiza, o en una mezcla de todas esas, ¿sí? Y eso
es relevante porque permite hacer un trabajo de intervención mucho más preciso, mucho más sólido. Permite tener conversaciones con quienes están a cargo de esto para afinar las hipótesis y hacer intervenciones nuevamente que están muy a la medida de la característica de la empresa y ataca es la causa raíz del problema y no el síntoma, ¿no? ¿Puedes resumir las 4 capas nuevamente, por favor? Prácticas de liderazgo, Sí. coordinación de procesos, conversaciones constitutivas de equipos y la capa sistémica que tiene que ver con la coherencia entre las declaraciones de la organización y lo que sucede dentro de verdad, ¿sí? Esas 4 capas, ¿no? Perfecto, gracias. Caro. Eso por Ay, un lado, pero el modelo hace más cosas. Sí, adelante, Caro. no, aquí es que está, claro, las evaluaciones de riesgo psicosocial vienen desde hace mucho tiempo, por lo menos aquí en Colombia, que las organizaciones las tienen y se ha ido un poco uno a que es normatividad y toca hacerlas, pero se hacen y si no llegan a esos niveles altos de riesgo, pues las empresas hacen como unos pañitos húmedos ahí para hacerlo. Eh, y si sí lo tienen, pues se van como exclusivamente a ese riesgo que tiene fuerza y que está como tan crítico, pero normalmente lo que tú dices, están yendo es al síntoma y no están yendo a la causa real de, por ejemplo, que no hay una coherencia entre lo que digo y lo que hago, que no estoy teniendo esas conversaciones que necesito, que no estoy mirando el tema más de cultura o de liderazgo que está ahí. ¿Tú crees que en este momento las organizaciones están yendo hasta ese nivel de entender cuáles son las causas reales de ese burnout, de todas de esos riesgos, o se están quedando solo en la superficie como tal? Porque yo digo, sí, la gente dice, sí, yo lo hago, pero hago como hago todas las otras evaluaciones que nos toca hacer y cumplimiento de normas que hay que hacer. Sí, yo lo que he podido ver es que las intervenciones son superficiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un nivel de estrés muy elevado, entonces la intervención tradicional es hagamos unas charlas de manejo del estrés, ¿sí? Entonces, ese tipo de intervenciones pues tienen muy poco impacto, porque el fenómeno del estrés puede estar nuevamente en un montón de otros lugares, ¿no? En un jefe que es muy estricto, en una sobrecarga laboral que tiene origen en una planeación mal hecha, en una cultura que premia a los héroes que se quedan trabajando hasta tarde. Eh, entonces, ese taller de manejo del estrés, pues seguramente no va a atender el problema estructural que tiene la organización que está generando ese síntoma, ¿no? Entonces, claramente yo no conozco nada que hoy día tenga esta profundidad. No existe. Lo otro que pasa es que también las acciones que se tienden a tomar son muy aisladas, entonces a veces eso se le entrega al mismo equipo de trabajo, que lo mitigue él mismo, con una coordinación desde recurso humano. También hay organizaciones que tienen un director de salud y seguridad en el trabajo. Esa persona, digamos, es como el responsable directo. Pero entonces ellos hacen planes, recursos humanos hacen planes. Entonces tengo la impresión de que no hay una estrategia sólida, consolidada, holística, que intervenga de manera eh, estratégica y prioritaria en la situación de la empresa. Porque si me permites, les cuento un poco más lo que hace el modelo, ¿no? El modelo, además de identificar eso, también asigna un costo, es decir, puede costear el riesgo en costos visibles, por ejemplo, en ausentismo, por ejemplo, en rotación de talento, y otra cantidad de costos no visibles, por ejemplo, el desperdicio en reuniones improductivas o el reproceso por una mala coordinación. Entonces, hace unas estimaciones de cuánto le cuesta a la empresa operar de una manera ineficiente desde el liderazgo. Eso digamos que también da una mirada novedosa sobre el fenómeno de riesgo psicosocial. Eh, Además de costear, también hace un benchmark de industria
en función de estas mismas características, y uno puede observar si una empresa en el sector manufactura en Colombia está por encima del riesgo del promedio de la industria en determinada característica. Y eso le permite también a la organización tener un sentido de posición competitiva. Lo otro que hace el modelo es que entonces dice, dado esta circunstancia, lo que le cuesta a la organización y lo que le duele a la organización en términos de la salud de los empleados, la salud psicosocial, entonces prioriza los planes y dice, dice una sugerencia de que se debe intervenir primero que otra cosa. Porque hay, digamos, como llamamos la fruta cercana, ¿no? El low hanging fruit que se puede coger y puede mitigar parte del riesgo. Hay otros planes que pueden causar un gran impacto y son relativamente fáciles de implementar. Y hay otros que son transformaciones más robustas que requieren más tiempo, pero que también son esenciales. Entonces el modelo también hace una sugerencia en función de esa característica para que se pueda intervenir de una manera más inteligente en el tema de riesgo. Y también, como sabemos el costo y sabemos el valor de la intervención, estimamos el impacto. Y sabiendo el impacto, podemos también estimar un retorno de la inversión. Entonces, todos esos elementos que te acabo de mencionar, ¿no? El diagnóstico profundo de la causa, el costeo del riesgo, la priorización de la intervención, la sugerencia también de qué programas hacer, el benchmark de industria, el retorno de la inversión estimado, pues todos esos elementos son novedosos y no existen hoy día en ningún programa o diagnóstico de riesgo psicosocial. Nada más porque lo que tú dices ya va a la raíz del problema, porque pues sí, yo le puedo dar una charla de manejo del estrés, pero si no quito lo que me causa ese estrés en la organización, pues es más costoso porque no, pues sí, la gente va a manejarlo mejor, pero no va a dejar de sentir el estrés. Y también la mayoría de las organizaciones, y lo que pasa en muchos, es que creen que hay un taller mágico que va a resolver las cosas, pero no se va a profundidad a lo que está pasando. Entonces muchas organizaciones piden es como talleres de solución rápida que pueden ser efectivos, son prácticos para ciertas temáticas siempre y cuando estén bajo un contexto más grande. Y tú has identificado como cuáles son esos principales como causales o costos que están ahí en la organización o los que se han visto como más comunes. Bueno, hay unos que son estándares, ¿no? Que digamos hoy día existen y que se cuantifican, ¿no? Como el costo de la rotación, el costo del ausentismo. Hay un fenómeno muy interesante que es el presentismo, ¿no? Que es aquellos empleados que están desconectados, que trabajan a media marcha, que no están muy comprometidos, ¿sí? Eso también, hay estudios que validan, digamos que hay tasas de impacto dado ese fenómeno, ¿no? Por ejemplo, el nivel de compromiso de las organizaciones en Latinoamérica está entre el 20 y el 30%, según datos de la Organización Mundial del Trabajo, ¿sí? Entonces, hay unos estudios en donde el fenómeno del compromiso, la gente que está muy comprometida, no llega a la mitad de la población de las organizaciones. Entonces, utilizando todas esas tasas de diferentes estudios de organizaciones y consultoras, pues se puede determinar los diferentes niveles y costos. Entonces, sí, digamos, el burnout también tiene costo, pero muy frecuente ver situaciones de esas, ¿no? Estrés, sobrecarga, claridad del rol, ¿no? Los empleados sienten que no hay suficiente claridad de lo que tienen que hacer. Desarrollo profesional, también es frecuente ver que los empleados sienten que no están siendo, digamos que no tienen una ruta de desarrollo profesional muy clara. Reconocimiento también, es otro tema muy frecuente. Sale alto en la sensación de los empleados de que no están siendo reconocidos adecuadamente, a pesar de que hay organizaciones que tienen digamos, una estructura de beneficios súper robusta, ¿no? Organizaciones que tienen 30, 40 beneficios para los empleados que no se usan, ¿sí?
Entonces, esa situación es frecuente, es Y un frecuente. poco por lo mismo, ¿no? Por lo que se busca como hacer lo que toca, pero no realmente profundizar en qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Así es, así es. Ernesto, ¿cuáles, ¿cuáles son como las principales objeciones que, y cuál es la principal resistencia que puede tener una persona, eh, quizás de recursos humanos o de HSQ, que son como los principales, digamos, clientes de esto entre las organizaciones? ¿Cuál es la principal, quizás, objeción o resistencia que pueden tener a esta mirada, a este modelo, a esta propuesta? No, sabes que yo lo que he visto es mucha resonancia porque eh, digamos que hay como un nivel de agotamiento de quienes están a cargo de esto, de ir a través de una intervención tradicional, ¿no? El taller, la charla, la conferencia, el curso, ¿sí? Pero como eso es desconexo de la causa, entonces usualmente, vamos a decir, son como pañitos de agua tibia para un problema que es más grande. Entonces esa inquietud de que como que han agotado las posibilidades, es más bien una oportunidad para este modelo de ir con una mirada renovada. Lo que pasa hay veces es que piensan que es lo mismo, dicen, no, pero yo ya tengo un diagnóstico. Y eso sí es común, ¿no? Dicen, no, pero yo ya tengo el diagnóstico, entonces ¿tú qué me traes distinto? Justamente es todo esto que hemos estado conversando ahora, ¿no? Pero sí hay mucha resonancia, ¿no? Una vez se interpreta bien lo que estamos proponiendo, entonces hay muchos deseos de conocerlo, de saber cómo se puede implementar. Eh, pero en general yo he visto que tiene como una resonancia grande, ¿no? Es decir, hay como mucho interés en poder ir por este camino. Súper. ¿Cuál es el impacto que tú quisieras tener con esta propuesta? ¿Tú quisieras que esto produjera así? ¿Qué tipo de efecto, qué tipo de impacto? Mira, cuando yo también llegué a este modelo, pensando en la posibilidad de hacer una consultoría de muy buena calidad, pero que fuera masiva, es decir, que tuviera la posibilidad de tener un alcance mayor de lo que se hace usualmente en consultoría. Y ahí es en donde la inteligencia artificial pues comienza a abrir un mundo de posibilidades interesantísimo. Entonces, por un lado, a mí me daría mucha satisfacción poder llegar al segmento de pymes y de pequeñas empresas que usualmente no tienen, eh, digamos, la posibilidad de contratar una consultora grande para hacer un trabajo de alta calidad. Eh, pero en general, me encantaría primero poder trabajar en Colombia, ¿cierto? Con las organizaciones, porque si bien el ingreso es por riesgo psicosocial, aquí lo que estamos haciendo es una propuesta de trabajo mucho más coherente, que genera bienestar para la organización y a través del modelo y las prácticas de liderazgo que tienen que ver con encontrar sentido, comenzamos a poner las semillas de una transformación más profunda. Entonces, para mí este es como un camino que permite esa construcción de una organización más conectada con los desafíos del mundo hoy día. Tú, eh, así cuando te lo sueñas, como cuál es tu sueño, qué te sueñas como, así como consecuencia, como resultado de esta propuesta. Pues la verdad es que pues, no sé muy bien, ¿no? No sé muy bien. Yo espero que esto tenga resonancia, ¿no? Que comience a suceder, que las organizaciones y los líderes comiencen a, a calibrar mejor este fenómeno del riesgo, pero a calibrarlo en función, digamos, del impacto tan potente que tiene dentro de una organización y que a través de eso las organizaciones se sientan más saludables, más vitales, los empleados más comprometidos, con una conexión más,
real con las comunidades, ¿no? Que comencemos a generar una ola de bienestar en un nivel de construcción muy potente a través de las organizaciones, ¿no? Eso me imagino. Y por ahí, pues, me imagino también eso generándome a mí y al equipo con el que trabajamos, pues, una gran satisfacción. Mm. Tú, cuando estaba respondiendo esa pregunta, lo que me llegaba también era un poco tu propia historia, ¿no? Como tu experiencia en el mundo corporativo y, y este tema de la coherencia alrededor del bienestar también propio. Si lo ponemos, eso que acabas de decir, si eso lo pusiéramos en el, lo voy a decir así como metafóricamente, quizás, en el Ernesto que no renunció, en el Ernesto que sigue trabajando en el mundo corporativo. Ese personaje que está sí, en el mundo, no solamente corporativo, porque esto no es un tema solamente además de organizaciones, empresas o privadas, sino de todo tipo de organizaciones. Si lo ponemos ahí en ese personaje que sigue siendo un colaborador, un empleado de algún tipo de organización y que está quizás sintiendo las presiones de la amenaza del riesgo psicosocial, ¿qué esperarías tú que cómo se beneficie esa persona, ese Ernesto, de este tipo de propuestas si su organización decidiera decir, oiga, los contrato? Sí. A ver, yo recuerdo, en mi experiencia profesional tuve jefes muy buenos y algunos jefes que voy a decir no tuve buena experiencia. Y esa relación con el jefe, a mí me pareció súper trascendente. Disfruté mucho, mi experiencia laboral fue muy agradable, con los que yo califiqué desde mi experiencia como buenos jefes, y la pasé muy mal con los que yo sentía que no eran buenos jefes. Entonces, este programa que busca habilitar a los líderes en capacidades conversacionales, en conectar con su equipo, en conectar con un propósito desde la organización y desde las inquietudes de las personas. Lo que pretende es construir, vamos a decir, buenos líderes. Y desde ahí ya hay una ganancia inmensa. Ya hay una ganancia inmensa porque esa experiencia laboral de tener un jefe bueno es maravilloso. La gente crece, la gente está contenta, la gente está comprometida. Entonces, yo creo que si hoy día siguiera en el mundo corporativo con un buen jefe, estaría pues muy contento. ¿No? Y Posiblemente ahí haciendo también otra quiero, cosa, ¿no? Así. pero ahí también quiero como que nos cuentes un poquito como en ese paso de pasar un poco de la estabilidad, la seguridad que genera estar en una organización grande, pequeña, mediana, pero pues tiene un grado de incertidumbre menor que el de ser emprendedor, que trae grados de incertidumbre muchísimo más altos, que tú puedes ser el jefe que quieres, ese tipo de jefe de líder, más que jefe, ese tipo de líder que tú esperas y aspiras en el mundo, y que dices, bueno, ya llevo 2 años y medio en esto, me gustaría como que compartas con las personas que nos están escuchando como cuál es ese consejo o cuál es esa práctica que tú le recomiendas para sostenerse en el camino, porque pues yo digo, pues mira, Ernesto está logrando esto y quiere este futuro mejor, que yo creo que estar en organizaciones con líderes que realmente están conectados, que nos permiten desarrollarnos, pues qué maravilla, donde el nivel de riesgo psicosocial se disminuya porque realmente estamos yendo a la causa y no haciendo pañitos, qué maravilla, pero desde el lugar del emprendedor que lo está sosteniendo y desde los otros que tienen toda esa idea y esas ideas de cambiar el mundo de cierta manera y no se atreven a dar ese paso, ¿qué consejo les darías? Uno, para dar el paso o dos, para mantenerse en ese camino. Eh,
Yo creo que cada uno tiene un lugar, ¿no? Cada uno tiene una inquietud. Entonces, el primer consejo es como permitirse de verdad conectar con la inquietud propia, ¿no? Yo conozco personas que hacen un trabajo maravilloso, conectadas con su propósito en el mundo corporativo. Y está súper bien, ¿no? Es decir, han encontrado un lugar de satisfacción, de sentido, de gusto, ¿no? Entonces eso es muy importante, cada uno tiene como un llamado particular. El mío era otro, ¿no? Yo no encontraba muy aspiracional a los líderes que yo veía en algunas organizaciones. Yo decía, qué pereza tener que trabajar, estar disponible 24 horas. No, yo no. Eso fue lo que me tocó a mí en algunos momentos, ¿no? Ver unos liderazgos que yo decía, no, yo no quiero hacer eso, no me llama la atención. Eh, entonces la recomendación es comenzar a darse espacio para escucharse a sí mismo, ¿no? Si hay algunos síntomas, ¿no? Que yo viví en mi carrera, ¿no? Yo sentía agotamiento, como pereza, como que ya no me enganchaba, tenía que hacer el trabajo a una marcha forzada porque yo no sentía conexión. Eh, en cambio, sí tenía una inquietud de que se me estaba pasando el tiempo sin hacer algo que para mí fuera más relevante. Entonces, esas señales, ¿no? Esas señales de que algo está pasando, la invitación es a escucharlas, ¿no? Si se está sintiendo cansado, si se está sintiendo incómodo, si siente que está haciendo algo eh, distinto a lo que el corazón le está pidiendo, pues entonces es importante darse el espacio de explorar eso otro, ¿no? ¿Qué es lo que lo llama? ¿Qué es lo que lo inquieta? Porque también para mí fue un camino largo. Yo venía con la inquietud y duré bastante tiempo eligiendo y preparándome para dar el paso. Entonces, la otra recomendación es que también se tome el tiempo de prepararse. Si la intención es dar un paso hacia el emprendimiento, también entonces la invitación es a que lo puedan hacer de manera organizada, con tranquilidad, eh, con recursos financieros que le permitan hacer un paso organizado. Y después, si ya eligieron salir, la invitación es a que busquen relacionarse muy bien, ¿no? El trabajo del emprendimiento, pienso, es fundamental en la capacidad también de construir redes de apoyo, de sintonía y de propósito que permitan que esas ideas florezcan y crezcan, ¿no? No trabajar solo, es otra invitación. Y disfrutar el camino. Yo he tenido muchas satisfacciones desde que lo hice. La calidad de vida mía aumentó muchísimo en función de que hago y estudio lo que me interesa. Y eso para mí es una ganancia inmensa, ¿no? Y tiene tremendos desafíos, pero bueno, eso es bonito también. Muy bien. Yo, Ernesto, me estoy quedando así como con una frasecita eh, a partir de esta conversación que creo que tiene que ver además con lo que nosotros hacemos como ADN transformador y como agentes de transformación. Y es que de alguna manera nosotros, y esto yo nunca lo había pensado ni lo había dicho así, por eso digo que nace esta conversación, de alguna manera nosotros ayudamos a que los jefes se conviertan en el tipo de líderes que hubieran querido tener. Creo que eso es parte de lo que nosotros también hacemos. Y creo que eso es parte del valor también de lo que esta aproximación puede darle a las personas pues que quieran, digamos, aceptar la oferta que tú estás haciendo y que estamos haciendo en conjunto con el ADN transformador. En esa línea, esa es como una frasecita que me apareció a mí, en esa línea, ¿qué es eso con lo que tú quisieras que se quedaran las personas que llegaron hasta aquí en esta conversación, que nos vieron o que nos escucharon hasta aquí? ¿Qué es eso que tú quisieras que se llevaran? Eh, a ver, me gustaría que se llevaran la idea de conectar con su autenticidad, ¿no? Con la inquietud de engranar bien en esta sociedad, ¿no?
de producir bienestar, ¿no? Eso es lo que a mí me jala mucho. Y dejarlos con la inquietud de cuál es el significado del bienestar en sus vidas, ¿no? Si sienten que están viviendo en bienestar, si sienten que hay cosas por mejorar, cómo el trabajo los acompaña en esa construcción de bienestar. Y si están trabajando hoy día en una organización que hace baterías de riesgo psicosocial, pues que me inviten, ¿no? A presentarles en sus organizaciones a los responsables lo que nosotros estamos haciendo. Súper. Caro, ¿tú algo así como para empezar a cerrar, o para ir cerrando? Algo así como para ir cerrando sería, o sea, ya dijiste como esos tips y como me lleva mucho esta conversación al bienestar, ¿no? Que nos desconectamos y no nos preguntamos, entonces me llevas mucho a esa reflexión de parar y pensar, bueno, ¿qué es el bienestar para mí? Porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de que lo que pasa es que estamos así abrumados porque no hay bienestar en nuestra vida y como a tomar acción, parar y tomar acción desde ese lugar, y eso tiene mucho que ver con algo que hemos hablado aquí en otros episodios de ser protagonistas de, de nuestra propia historia. Y me gustaría como que nos cuentes, así como para cerrar, como en esa historia, ese ser protagonistas de la historia, ¿cuál sería como ese final feliz de tu historia y de la propuesta que tú traes? Mira, para mí sería un logro maravilloso y yo visualizo mi futuro con mucha plenitud en función de que este proyecto de emprender con la intención de generar bienestar y transformar las organizaciones y a los líderes para que puedan producir bienestar, que este emprendimiento sea exitoso, yo visualizo el resto de mi vida de una manera muy satisfactoria, ¿no? con mucha, con mucha plenitud, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido me veo que estoy bien encaminado, estoy avanzando hacia ese futuro deseado, eh, y veo con mucho optimismo lo que viene. Súper, buenísimo. Bueno, pues Ernesto, vamos cuando salga publicado este episodio, por supuesto, a poner tus datos de contacto, tus redes, pues vas a estar tagueado en la publicación y demás. ¿Cuál sería ese lugar favorito para ti, para que las personas que escuchan o que vieron este episodio te contacten, para que puedan indagar más sobre este tema, quizás entrar en la conversación sobre una posible propuesta, etcétera? ¿Dónde sería el lugar donde tú preferirías que te contacten? Gracias, Andrés. Sería a mi correo de corporativo, ernesto.santoyo, con Y de yuca, @prosensa.co. Prosensa, las dos con S. Perfecto. Igual lo vamos a poner ahí, pero ya para que las personas también sepan que ese es el lugar donde tú preferirías. Creo que lo mencioné al principio de la conversación. Tú eres además fundador de Prosensa, que es una firma de consultoría. Justamente trabajamos en alianza y como parte de la red del ADN Transformador. Y bueno, felices de poder traer mayor bienestar a las personas y a las organizaciones a través de esta propuesta. Y sobre todo me encantó nuevamente poder pensar en que lo que estamos haciendo también con este trabajo conjunto tiene que ver con desarrollar a esos jefes para que se conviertan en el tipo de líderes que ellos hubieran querido tener y que nosotros quisiéramos que fueran también. Entonces, buenísimo. Caro, ¿algo más que tú quieras decir para despedirte? Agradecerte, Ernesto, por atreverte a escucharte, por atreverte a dar el paso y por atreverte a ser parte de esta comunidad de agentes de transformación que quieren sembrar un poquito, sembrar una semillita allá afuera para que genere un cambio y un mundo mejor. Muchas gracias también por compartir toda tu historia con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Fantástico. Mil gracias nuevamente, mil gracias a las personas que llegaron hasta aquí, que nos acompañaron en esta conversación. Como siempre, pues esperamos que haya generado mucho valor para ustedes y si se quedaron hasta aquí pues, es porque algo seguramente está resonando. Adicionalmente, quizás esto que ustedes escucharon pueda ser relevante para alguien que ustedes conocen, quizás dentro de su círculo cercano de amigos, o quizás es alguien que está incluso dentro de la misma industria u organización de la que haces parte, y te invitamos a compartir lo que has escuchado para que haya otros que también de pronto se puedan beneficiar de lo que aquí estamos viendo y de lo que estamos también proponiendo. Y nada, también comparte el episodio para que otros puedan también acercarse y podamos seguir creciendo esta comunidad de agentes de transformación. Mil gracias a todos ustedes por estar acá, mil gracias a Caro por acompañarnos en la conversación, a ti Ernesto por ser protagonista de una vida más justa, más plena, más sustentable, y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Chao, chao. Y así llegamos al final de otro episodio del podcast ADN Transformador. Si llegaste hasta aquí es porque tienes un compromiso con un mejor futuro para todos, uno más significativo, valioso y satisfactorio. Recuerda, la transformación empieza desde adentro y tú tienes el poder de hacer la diferencia. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu camino para transformar tu propia realidad. Suscríbete al podcast y síguenos en nuestras redes sociales como ADN Transformador para no perderte ningún episodio. Déjanos una reseña y comparte este episodio con aquellos que también quieren transformar su ADN. Hasta la próxima.